San Lucas capítulo 7, verso 11, ¿de Jesús o de la multitud? Es el tema, es una pregunta. ¿Usted es de Jesús o de la multitud? Y dice la palabra, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Bien, al sureste de Nazaret está la villa de Naín, identificada como Naín bíblico actualmente, y como el Naín donde el Señor hizo este milagro de Lucas capítulo 7. Y allí está ese lugar, y en el hebreo significa agradable. ¿Qué significa Naín? Agradable. Allí vivía aquella viuda. Pero de todas maneras, aunque vivía en el lugar agradable, como todos los seres humanos, aunque la vida sea bonita, tiene tiempos difíciles, ¿cierto? Y a esa viuda le llegó ese tiempo difícil. Murió su esposo y muere su único hijo. Una iglesia franciscana ocupa el sitio tradicional del milagro. Entonces, tradicionalmente se recordó por generaciones, este es el lugar donde el Señor Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y entonces ahí establecieron una iglesia franciscana en ese lugar actualmente. Vemos dos multitudes, ¿cierto? Una multitud que va ¿con quién? Con la mujer, ¿cierto? Era muy amada aquella viuda. Y también la gente vio que necesitaba consideración, que la gente se identificó con el dolor de esta mujer. Entonces toda la gente fue a acompañarla, una gran multitud. Pero iban en pos ¿de qué? De la muerte. Es decir, iban acompañando a aquella mujer, y el motivo era ¿qué? La muerte. Había muerto este joven. Pero viene otra multitud, y en esa otra multitud, ¿quién viene? Jesús. Esa multitud contrasta con la primera multitud. Esa multitud venía llena de gozo, venía llena de alegría, venían en pos de la vida. El motivo era la vida, contrario a la otra multitud, que el motivo era ir al cementerio a enterrar a un muerto. Estas dos multitudes. Entonces, dice que iban con él muchos de sus discípulos también, y una gran multitud, dice la Biblia. También hay dos multitudes, pero aparte, esa multitud que va con Jesús también está dividida. ¿O en qué sentido? En el sentido que son dos grupos. Uno, ¿cómo se les llama? Los discípulos, y al otro se le llama la multitud. Entonces venían los discípulos de Jesús, que entre los discípulos estaban los 12 apóstoles, pero la Biblia también habla de un grupo grande de mujeres que le servía al Señor. Ahí estaba María Magdalena, estaba la Virgen María, estaba en Lucas capítulo 8 se habla de un grupo de mujeres que seguían a Jesús y que le servían de sus bienes.
Y aparte de ese grupo de mujeres y aparte de los 12 apóstoles, la Biblia registra un grupo de 70 también que en una ocasión los envió a sanar a los enfermos, a orar, a predicar el evangelio. Y aparte de ese grupo, también habían otros discípulos. Pero cuando Jesús dio alimentación en una ocasión, dice la palabra que alimentó a 5,000, ¿cierto? Hombres, sin contar mujeres y niños. En 2 ocasiones el Señor alimenta a las multitudes. Es decir que, aparte de los discípulos, habían multitudes que seguían a Jesús. Entonces, hay que hacer la diferencia. Aunque toda esa multitud seguía a Jesús, solo unos eran discípulos. Solo unos eran discípulos. Y la pregunta hoy es, ¿a qué grupo perteneces tú? Al grupo, hoy estamos aquí en pos de ¿quién? En pos de Jesús. Amén. Pero es posible que hoy y a través de internet las personas que nos están escuchando en Bogotá y en otras ciudades, dentro de todos los que vamos en pos de Jesús y estamos escuchando hoy la palabra, unos son de la multitud y otros de los discípulos. Entonces hay que ver cuáles son las características de la multitud y cuáles son las características de los discípulos. Tradicionalmente, ahora a quien nace en un país que se dice cristiano, entonces ya se le llama cristiano, ¿sí? Y así se divide, digamos, la religión en los países, y la gente ya nace dentro de una religión tradicional y entonces ya se le llama que es cristiano, que es un seguidor del Señor, pero se necesita tener una experiencia con Dios para conocerlo a Él personalmente y ser de los discípulos. ¿Qué características tienen los discípulos? Los verdaderos discípulos evidencian las siguientes cualidades. Primero, siempre están cerca del Señor. Diga conmigo, siempre están cerca del Señor. Mateo capítulo 5, el verso 1 dice, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y en los evangelios vamos a encontrar que Jesús iba y los discípulos iban ahí cerca, ¿sí? Las multitudes se iban, pero los discípulos se quedaban con él. Las multitudes no entendían cosas y luego los discípulos se le acercaban a solas con el Señor y le preguntaban, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y el Señor les explicaba a profundidad. Entonces, ¿cuál es la primera característica de los discípulos, verdaderos discípulos del Señor? Estamos cerca del Señor. Y cerca del Señor es que tenemos una relación personal con Él. Es decir, llevamos una vida de oración. Tenemos contacto con la palabra de Dios. Le servimos al Señor. No es solamente la tradición y vivimos haciendo las cosas que le desagradan al Señor, un estilo de vida totalmente diferente al de los discípulos del Señor. No. Los que somos discípulos del Señor estamos ahí, no somos perfectos, pero estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Nuestro estilo de vida ha cambiado. Ya no seguimos el mismo estilo de vida que llevábamos antes. Ya no seguimos el mismo estilo de vida de la infidelidad matrimonial. Ya no seguimos el mismo estilo de vida de las peleas y el maltrato y el abuso y las palabras feas y la gritería. Ya no vamos con ese estilo de vida. Los discípulos estamos cerca del Señor, tenemos contacto con la palabra. Y si tenemos errores en esas cosas, estamos cada día buscando al Señor para santificarnos, perfeccionarnos, agradarle al Señor. Amén. Entonces, segundo, los discípulos demuestran prontitud y diligencia en seguir a Jesús. ¿Qué demuestran los discípulos? Prontitud. Aquí estoy, Señor. ¿Qué me dices que haga? Estoy dispuesto. Y esa diligencia para seguir al Señor. En Mateo capítulo 8, el verso 21 dice que otro de sus discípulos dijo, Señor, deja que primero regrese a casa
y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Algunos comentaristas dicen que examinando las culturas en los tiempos bíblicos, se refería a que en ese tiempo los hijos se quedaban hasta que moría el padre y luego dejaban la casa paterna. Y entonces este hombre le dice al Señor, Jesús está dando la palabra y le dice, Señor, sí, yo te seguiré, estoy emocionado, me gusta lo que dices, Señor, te admiro, pero espera, Señor, regreso a mi casa, entierro a mi padre y te seguiré. Y Jesús le dijo, ¿qué? Sígueme ahora, sígueme ahora. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Nos está enseñando el Señor que seguirle a Él es primero. Es tan importante y la gente no lo puede comprender. Y de pronto alguien se podría ofender con esto, uy, pero ¿cómo así? Que no me da, no tiene la gentileza de permitirme ir a que entierre a mi padre. Las personas se pueden ofender. La gente se puede ofender también, por ejemplo, cuando vino una viuda, una anciana viuda, y todos estaban ofrendando y ella dio todo lo que tenía en la ofrenda, ¿sí? Dice que Jesús la tomó como ejemplo delante de todos y dijo, esta mujer ha dado más que todos, porque de todo lo que tenía, ella dio todo lo que tenía, ¿sí? Alguien también se puede ofender y decir, uy, pero, ¿por qué mejor no va y se acerca a la viejita y le dice, queda exonerada de las ofrendas y por qué no tiene compasión más bien de ella en lugar de... Pero la gente no entiende que acá es en un nivel espiritual y de entender que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y le creemos a Él, no importa que lo que el Señor diga parezca duro, pero que le decidimos creer, estamos tomando la mejor decisión de la vida. Amén. Estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que realmente debemos hacer. Esas son las decisiones del verdadero éxito. Hoy se habla mucho de éxito, ¿cierto? De la empresa, de los negocios, de la tecnología, de todo este tipo de cosas, y se habla de decisiones de éxito. Pues yo le digo hoy, estas son las decisiones de verdadero éxito. Si la gente puede tener éxito financiero en la empresa, en los negocios, bueno, ese es un éxito acá. Pero ¿sabe qué? La vida aquí es tan pasajera. La vida acá, dice la Biblia, que es como la flor del campo que amanece hermosa y la flor y luego está tan bella y todos admiramos las flores, pero luego al atardecer puede estar marchita y se cae. Y así es la vida acá. Entonces, ¿para qué dedicarle todo el esfuerzo y la energía a la vida acá si es tan pasajera? Dediquémosle todo el esfuerzo, la dedicación, tomemos las decisiones que nos llevan a la vida eterna, a la vida real, que es para siempre. Amén. Y entonces el Señor le dice, sígueme ahora. Los discípulos tienen prontitud y diligencia para decir, Señor, sí, te seguiré, Señor. No enredarnos con las cuestiones de religión. Es que yo soy de esta religión, no, es que yo, no, tal cosa, no. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y ella empieza a decirle al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Tú eres de la religión judía, yo soy samaritana. A mí me enseñaron que hay que adorar en este monte, le dice la mujer samaritana al Señor. Y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén que hay que adorar. La conversación fue ¿por la qué? Por la religión. Pero Jesús le dijo, mira mujer, viene el día y la hora en que en todos lugares se adorará al Padre, no será solo en este monte o en Jerusalén, sino en todo lugar donde haya una persona que me conozca, me adorará en espíritu y en verdad. Y el Señor saca la conversación de religión para hablarle, mira, es que yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua y él te daría agua de vida. Y entonces la mujer empieza como a entender las cosas. Y el Señor empieza a hablar la palabra. Esta mujer queda, después de conversar con Jesús,
entiende la palabra, se va emocionada, contenta, dice, he encontrado al Señor, he encontrado al Mesías, y se va a su ciudad y llama y le dice a todos sus amigos, yo he encontrado al Salvador, y toda la gente viene también a escuchar a Jesús y también emocionados dicen, ya no creemos solo por lo que tú nos has dicho, sino nosotros mismos hemos visto y hemos escuchado al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, los discípulos están prestos a escuchar a la voz del Señor. No enredarse, la mujer samaritana no se enredó ya con la religión, sino entendió la palabra de Jesús. Amén. Es a seguir a Cristo. Los discípulos tienen el privilegio de entender y conocer. Este es el tercer punto. Estamos hablando de las características ¿de qué? De los verdaderos discípulos. Los discípulos tienen el privilegio de entender y conocer a profundidad la verdad. ¿Sí? Las multitudes no. Entonces aquí hay una diferencia entre los discípulos, otra diferencia entre los discípulos y las multitudes. Mateo 13:10 dice, sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas a la gente? Y el Señor le dice, a ustedes les permite entender los secretos del reino del cielo, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Eso lo hablé el domingo pasado. Entonces note acá el privilegio que tenemos de estar cerca del Señor. Amén. Las multitudes escuchan, se emocionan, qué bonito, pero luego se van y se les olvidó. Pero los discípulos, al estar cerca, tenemos también un privilegio. Jesús dijo, mira ese privilegio tan grande. El Señor les dijo directa, cuando ellos le preguntaron, Señor, hablaste en parábolas y la gente no entiende. Y el Señor les dice, ustedes tienen el privilegio de entender, de escuchar y de entender. A ellos no. Y entonces dice el Señor que les explica y Él dice, los que prestan oído a mi palabra, los que se hacen mis discípulos, ellos se les dará más conocimiento, ellos van a entender mi palabra, ellos me van a conocer. Pero a los que escuchan mi palabra, sí, por ahí de vez en cuando y se olvidan, se van como las multitudes, después se les olvidó, dice, a ellos se les quitará aún lo poco que han recibido. Porque como no han prestado el interés que requiere realmente lo más importante de la vida, que es seguir a Jesús, el enemigo se encarga de que se les olvide la palabra que recibieron, se les olvida ir a la iglesia, se les olvida orar, se les olvida leer la palabra, se enredan en los negocios de esta vida, en hacer dinero, hay que trabajar, hay que hacer esto, y la gente se le olvidó la palabra y el enemigo les quitó lo poco que habían recibido. Pero los que somos discípulos, estamos sedientos cada día de escuchar la palabra. Tenemos la mente abierta, el corazón abierto y le decimos, Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Te seguiré, Señor, y quiero obedecer tu palabra. ¿Cuántos son esos discípulos? Amén. ¿Qué punto vamos? El 3. Ahora hay un punto 4 de los que son discípulos del Señor. Es que yo lo tengo acá, A, B, C, D. Renuncian a todo aquello que sea necesario para seguir a Jesús. Entonces, ¿cuál es la otra característica de los discípulos? Renunciamos a lo que sea necesario para seguir a Jesús. No me voy a enredar, no me voy a ofender. Si no entendí lo que el Señor me quiso decir, si pienso que la palabra del Señor es muy dura, no. Yo de todas maneras, Señor, aquí estoy. Tú me vas a ayudar, pero yo voy a entender y tú me vas a dar el poder para vivir correctamente y vivir tu palabra. Amén. Pero no nos vamos a volver atrás. Que nos sentimos ofendidos en la iglesia, que no nos gustó algo, no hay iglesia perfecta, no importa. Pero yo voy a recibir la palabra y yo voy a seguir a Jesús. Amén. Yo voy a caminar con el Señor. Entonces, Mateo 16:24 dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Estaba leyendo acerca de qué religión tienen los grandes
los primeros multimillonarios del mundo, como Jeff Bezos, Bill Gates y otros más, ¿sí? Y leía que Bill Gates fue criado en una familia cristiana, que el inversionista de la bolsa de valores, el más duro, el cerebro tremendo de todo esto, que gana mucho dinero a través de inversión, de compra de estas inversiones, también fue criado en una familia cristiana. ¿Y qué sucedió ahora? Ahora es el Dios dinero. Ahora Bill Gates dice que él no sabe si hay un Dios o no, y que, bueno, que puede ser que haya un Dios, pero sí. ¿Qué sucede? Lo que dice acá la palabra del Señor. Mucha gente que ha escuchado la palabra, pero se olvida. ¿Por qué? Porque ahora el lugar de Dios lo ocupa el dinero, lo ocupan otras cosas. ¿Sí? Entonces mira que la señal de la verdadera bendición no es solo que una persona pueda adquirir dinero, esa es una bendición del Señor. Amén, adquirir riquezas. Pero la bendición más grande es que sea integral, es que la bendición esté en el hogar, es que la bendición esté en la familia. Amén, es que mis riquezas sean para bendecir a otros, para ayudar a otros, para bendición de mi familia, de mis hijos. Que la bendición integral es esa, es donde hay dinero y la bendición, pero yo soy un buen esposo, un buen padre, donde yo le doy buen ejemplo a mis hijos. Esa es la verdadera bendición, donde yo sigo al Señor, donde yo tengo paz interior porque tengo la paz de Jesucristo. Amén. Entonces dice el Señor aquí, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. O sea, el que se aferra a esta vida acá. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma, dice el Señor? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Aquí no dice de acuerdo a su religión. Usted fue católico, usted fue evangélico, usted fue mormón, usted fue... de acuerdo a las acciones y de acuerdo a si vivió como la palabra de Dios enseña. Amén. Y esas son las características. Hay más, pero les dejo esas características de los verdaderos discípulos. ¿Sí? Cerca del Señor y dispuestos a renunciar a nuestra vida egoísta para seguir y amar a Jesús. Ahora, las multitudes se comportan de la siguiente manera. Contraste. Aquí están los discípulos, pero están las multitudes. ¿Cómo se comportan las multitudes? Les siguen por interés egoísta y no por amor. Entonces es cuando la gente va, sí, yo fui a la iglesia, pero a mí no me gustó. No, yo tal cosa, no me gustó esto, no me gustó aquello, a mí no me gustó las canciones, no, a mí no me gustó cómo predica ese señor allá, no, eso hacía un calor, no, eso. ¿Por qué? Porque las multitudes buscan es qué beneficios, ¿cierto? ¿Cómo me siento? Pero los discípulos, ¿cómo se siente el Señor con mi adoración, con lo que yo le doy? ¿Cómo se siente el Señor con mi canto? ¿Cómo se siente el Señor con lo que yo hago? ¿Cómo se siente el Señor con mi actitud? ¿Sí ve la diferencia entre el discípulo y entre la multitud? Y Juan capítulo 6, el verso 26 dice, Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Señor Jesucristo o el Hijo del Hombre. ¿A quién le dice el Señor esto? Pues Él les dio de comer a la multitud, a 5,000 hombres en una ocasión, sin contar mujeres y niños. Pues la multitud estaban emocionadas. Nos da de comer. Y dice que vinieron las multitudes a seguir al Señor y el Señor les dijo, ahora ustedes me siguen, no porque entendieron los milagros que representan que yo soy el Hijo de Dios, sino porque les di de comer, les dice el Señor. Entonces no les empezó a gustar lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque las multitudes son así, son maleables. Una vez gritan, ¿cierto?, por una idea y otra vez por otra idea. Y luego otra característica de la multitud es que cuando el mensaje es según como
o sea, ellos siguen el mensaje si es como ellos quieren. Ah, me gustó, ¿sí? Ah, pero no, y dijeron tal cosa. No, no, eso no me gustó. Pero es que el mensaje no es si nos gusta o no, sino el mensaje es si es la voluntad del Señor. Si eso es lo que pide Dios. Amén. Entonces en San Juan 6, el verso 66, dice que a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los verdaderos discípulos no abandonamos al Señor. Seguimos, así las cosas se pongan feas. Seguimos al Señor. Amén. Entonces, Jesús les da de comer. Están las multitudes, pero cuando Jesús empieza a revelar lo que hay en su corazón y a decir: ustedes están por interés, por un interés egoísta, no realmente porque quieren conocer a Dios. Empezaron a irse. Y luego cuando Jesús les dice: mira, el pan del cielo, ustedes deben de comer, es la comida espiritual que les da vida eterna. Y entonces dice que empezó a haber una discusión, empezaron a enojarse y la gente empezó a irse. ¿Y quedaron quiénes? De toda esa multitud de miles, ¿quiénes quedaron? Solo los 12, pero el Señor también los confronta y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? Pero Pedro dice: no, Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quiénes son como Pedro para seguir a Jesús? Las multitudes también cambian de parecer según las circunstancias, seguían al Señor, pero después estaban diciendo: crucifíquenle. ¿Se recuerda? Primero estaban siguiendo al Señor, pero después que el Señor estaba allá, todos: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Las multitudes son así, maleables, cambian de parecer. Los verdaderos discípulos estamos firmes, seguiremos al Maestro, seguiremos al Señor. No importa las pruebas, no importa las dificultades, no importa las adversidades. Si se burlan porque sigo a Cristo, si mi familia se opone, no importa. Mi familia, tienes que conocer al Señor también. Amén. Mis amigos deben conocer a Jesús. Entonces vuelvo y le hago la pregunta: ¿en cuál grupo está usted? ¿En los discípulos o en los de la multitud? ¿Sí? Y dice también que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Esto representa que esa mujer viuda había perdido todo. Ella decía: él es mi hijo. Bueno, mi marido murió, mi esposo murió, pero tengo mi hijo. Sí, mi hijo, ese joven trabajador, ese joven juicioso, mi hijo hermoso. Y esa mujer todos los días estaba feliz porque tenía ese hijo, a ese único hijo. Su esposo había muerto, pero ahí estaba su hijo. Pero llega el día difícil en que ese hijo muere. ¿Sí? Y la mujer llora desconsolada. Un día triste, un día muy difícil. Sí, y luego era común en ese tiempo, los enterraban el mismo día, los llevaban. Toda la gente a acompañarla, llorando, había plañideras, llorando. La gente lloraba, la gente se compadecía de ella porque entendía, pobre mujer, y más en la cultura judía, la importancia de tener hijos y la importancia de una familia. Hoy en día, por la cultura y todo, ya no, eso no es de tanto valor como para esta mujer, su hijo. Había perdido a su hijo. Eso quiere decir, cuando un ser humano se enfrenta a circunstancias tan difíciles, donde se pierde todo, ¿cierto? Donde no nos quedan recursos. Solo nos queda Dios en medio de esa situación. La mujer iba allí llorando, triste, desconsolada. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo lloraba? ¿Se pueden imaginar cómo empezaba a recordar y llore? Pero de pronto se encuentra con una multitud diferente. Alguien de esa multitud sale y se acerca y se llena de tanta compasión. Dice la Biblia que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores.
no llores. Yo creo que el Señor hoy nos da esa palabra de consuelo y de esperanza. Si estás llorando, si estás sufriendo por algo, el Señor te dice, no llores. Yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Yo te abrazo, yo soy tu Padre. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? El Señor se pone en nuestro lugar. El Señor llora con nosotros. ¿Ustedes creen que el Señor está por allá, tal vez riéndose y dirá, vamos a ver qué hace este? No. El Señor, dice la palabra, que Él siente dolor cuando nosotros sufrimos. Y Él sintió ese dolor al ver a esa pobre mujer desesperanzada. Había perdido todo lo que amaba en su vida. ¿Sí? Y mira, la Biblia dice que en Isaías capítulo 63, el verso 9, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en sus brazos y los cargó. ¿Sí? Perdón, a lo largo de los años. Dice la palabra con el pueblo de Israel. Que en medio de su sufrimiento y su dolor, ahí estaba Él. Que Él los tomó en sus brazos y los llevó y los consoló. La palabra usa un lenguaje tan bonito, dice que como cuando una madre toma a su hijo y lo consuela, lo sienta en sus piernas, empieza a acariciarlo, empieza a consolarlo. Dice que así hizo el Señor con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor siente el dolor y la tristeza. Pero ¿qué pasó con Israel? Dice, pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu, así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. El Señor está ahí. El Señor nos toma en sus brazos y como el que tuvo el sueño de que se sentía solo y iba caminando por el mar en la playa y miró en su sueño que ahí estaban las huellas de Él y las huellas del Señor. Pero después vio sus huellas nada más, vio unas huellas y empezó a llorar y decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué ya no estás caminando conmigo? Y el Señor le dijo, no, es que ahora yo te llevo en mis brazos y esas huellas son las mías. Amén. El Señor está ahí. Pero ¿qué hizo Israel? Israel lo que hizo fue que en medio de su dolor empezó a pensar mal de Dios. Ay, pero Dios, ¿por qué no hace algo por nosotros? ¿Pero por qué Dios no nos ayuda? ¿Pero por qué Dios permite esto tan difícil? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Y dice que se rebelaron. Y dice que el Espíritu Santo se enojó porque ellos no entendieron que Él también estaba sufriendo con ellos. Y dice que Él se les puso en contra. Entonces, nosotros debemos alabar al Señor. Claro, hay momentos en que uno tiene que abrir el corazón y momentos en que uno tiene que expresar el dolor y hacer el duelo necesario. Pero el Señor está con nosotros. Nunca rebelarnos y apartarnos de Él, porque Él sufre con nosotros. Amén. Es lo que dice la palabra. Y esta mujer entonces recibe ese milagro del Señor. El Señor le dice, no llores. Y el Señor se aparta de la multitud, va y toca el féretro, dice la palabra, y da una palabra sobre ese joven y le dice, te digo, levántate. Y el joven se levanta y se lo entrega a su madre. Mira, aunque hoy tal vez no veamos milagros así, los milagros son para hoy también, pero tal vez digamos, no veamos, tal vez en nuestra vida nunca hayamos visto a un muerto levantarse, resucitar. Pero yo lo que quiero decirle es que de todas maneras, mira, en la eternidad ya Dios solucionó nuestros problemas. Ya Dios los solucionó. Ya somos sanos. En la eternidad todo eso ya está hecho. Amén. Así que el tiempo en que lloremos, el tiempo en que suframos será tan corto como el tiempo que tuvo esa mujer de ver a su hijo morir y verlo resucitar. Pues nosotros también vamos a ver resucitar a nuestros seres amados, amén. Pues nosotros también vamos a tener una respuesta del Señor, porque en la eternidad todos los problemas están solucionados y todos los que hemos creído en el Señor ya tenemos solución, amén.
Solo tenemos que confiar, amar al Señor y seguir a Jesús. La palabra de Jesús es poderosa. Solo con su palabra resucitó a este joven. Solo con su palabra resucitó a la hija de Jairo. Con su palabra resucitó a Lázaro y le dijo: sal de la tumba, Lázaro. Y Lázaro salió. Solo con el poder de su palabra. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios. Amén. Si nosotros la creemos y la ponemos en práctica, esta palabra es poderosa para transformar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, para darnos la fe que necesitamos para enfrentar las situaciones por difíciles que sean. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Mira que leí sobre Gaylord Kambarami, que fue el secretario general de la Sociedad Bíblica en Zimbabue. Un día le ofreció a un hombre un Nuevo Testamento y le dijo, el hombre le dijo, si yo me quedo con ese Nuevo Testamento, voy a usar sus páginas para liar mis cigarrillos. Era vicioso a las drogas, el cigarrillo. Y él le dijo, pues si yo me quedo, mejor llévatelo, porque si yo me quedo con él, lo voy a usar. Esas hojas son especiales para hacer mi cigarrillo de marihuana. Y mira lo que le dijo el hombre. Gaylord le respondió: por lo menos hazme una promesa de que antes de fumarte esas páginas las vas a leer. ¿Sí? Después de 15 años, Gaylord fue a una convención cristiana y estaba hablando un hombre que le señaló con el dedo y dijo: quizás este hombre no me reconozca, pero hace 15 años me dio un Nuevo Testamento. Le prometí que leería cada página antes de ir a mis cigarrillos. Me fumé Mateo, Marcos, Lucas, pero cuando llegué a Juan 3:16 dejé de fumar y mi vida cambió por completo. Luego llegué a ser un predicador de tiempo completo. Tremendo, ¿no? Es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra que puede transformar nuestras vidas. Dios puede hacer lo inesperado. Dios puede obrar milagrosamente. No importa lo que sea, solo tenemos que tener fe. Amén. ¿Y cuántos quieren hoy ser esos discípulos del Señor? Caminar cerca del Señor. Si usted siente que está entre la multitud que sigue a Jesús, pero aún no se ha hecho un verdadero discípulo, hoy es el día para tomar esa decisión. No espere más. Es la mejor decisión que puede tomar en su vida. Es la mejor decisión. Yo le invito a que se ponga de pie, que le des un aplauso fuerte al Señor esta mañana.